como todo el proceso de enseñanza que estamos llevando, pues siempre es bueno recordar la parte anatómica, así que es lo que vamos a hacer para después pasar a la parte semiológica, ¿sí? Bien, el síndrome cerebeloso. Cuando hablamos del síndrome cerebeloso, lógicamente son los signos y síntomas que derivan de la lesión a nivel de esta estructura que vendría a ser el cerebelo, pero no solamente de ella, sino también de las vías que llegan, tanto sus vías aferentes como sus vías eferentes. ¿Sí? Para recordar un poco sobre lo que es el cerebelo, recordemos que este es un órgano que es una estructura que se ubica en la parte posterior e inferior en relación al encéfalo, en la parte posterior e inferior en relación al encéfalo. Está por detrás de lo que viene a ser el tronco encefálico, sobre lo que es la tienda del cuarto ventrículo, ¿sí? Tiene un peso aproximado de 150 gramos, llega a ser el 10% de lo que es el peso de la masa encefálica. Ya habíamos, ¿no? Está unido a lo que es el tronco. Lo designan el superior va a ir hacia lo que es el mesencéfalo, el medio hacia lo que es la protuberancia y el inferior hacia lo que es la médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Sí? Eh, Tenemos lo que es el vermis. Lateral a ellos tenemos el paravermis y más lateral tenemos los hemisferios cerebelosos, que ya en un momento más vamos a describirlos imagenológicamente. Pero el cerebro tiene una división funcional de acuerdo a las funciones que éste realiza, pues se ha hecho una división y esto vendría a ser el vestíbulo cerebeloso y su nombre indica básicamente, en este caso, está relacionado pues vestibulares, parte del octavo y un equilibrio. Anatómicamente vendría a ser el lóbulo flóculo nodular. Aparte de ello, aparte de ello, eh, tenemos al espino cerebeloso, que este se va a unir a lo que viene a ser la médula, encargada del tono muscular. Este anatómicamente viene a ser el lóbulo anterior y el cerebro cerebeloso, que vendría a ser el lóbulo posterior, que tiene conexiones ya hacia la masa encefálica para el control tanto de movimientos oculares como también de lo que vendría a ser la corrección del movimiento. Estas son vista desde una parte posterior, pues tenemos acá la zona medial o vermis cerebeloso, la parte de amarillo sería la zona paravermiana y hacia los laterales tenemos ambos lóbulos cerebelosos, tanto derecho e izquierdo. Tenemos un lóbulo anterior que está dividida de lo que viene a ser el lóbulo posterior por la fisura que vendría a ser esta estructura o este surco primario también se le conoce. Y tenemos en la parte inferior a la fisura postero externa que va a dividir al lóbulo flóculo nodular. ¿Sí? Esta viene a ser la fisura postero externa y este vendría a ser el lóbulo flóculo nodular. Habíamos indicado, habíamos indicado también que tenemos una división funcional. Dentro de lo que es esta división funcional tenemos al arquicerebelo que lo van a conformar el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? El lóbulo flóculo nodular y también la língula, la parte superior, ¿ok?
Con respecto al paliocerebelo, o también conocido como el espinocerebelo, esta va a estar conformada por los lóbulos, la úvula, la pirámide y la vermis. Y con respecto al neocerebelo, el vermis medio, que vendría a ser esta parte de acá, y ambos hemisferios cerebelosos. Importante recordarse, por favor, porque de acá es que derivan los síndromes cerebelosos que vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Es importante ello. Ya habíamos hablado de esto, habíamos indicado que tenemos a los pedúnculos cerebelosos como puntos de fijación al tronco. Si vemos desde una vista antero-posterior, vamos a ver que el lateral se encuentra el pedúnculo cerebeloso medial, o medio. En la parte superior tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, valga la redundancia, y la parte inferior y medial también a lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. La localización final de anclaje va a ser hacia el mesencéfalo con respecto al pedúnculo cerebeloso superior, a la protuberancia del medio y hacia la médula el inferior, ¿sí? ¿Ok? Tenemos núcleos cerebelosos, al igual que en el cerebro que teníamos núcleos profundos. Muchos de estos parte de lo que vendría a ser el sistema extrapiramidal. En este caso también tenemos núcleos cerebelosos y dentro de estos tenemos al núcleo fastigial. Este es el medial, el que se ubica a nivel de vermis. Tenemos al núcleo globoso y emboliforme, ambos a nivel de lo que es la zona paramediana, y en algunas literaturas consideran a estos dos núcleos juntos y se los denomina como el núcleo interpositor, ¿sí? Y tenemos al núcleo dentado, que ésta se encuentra a nivel de hemisferios cerebelosos, ¿ok? La división filogenética que habíamos indicado, el arquicerebelo de color azul. Acá tenemos al nódulo flóculo nodular y língula, habíamos indicado, y pues esta va a conectar con los núcleos vestibulares y reticulares, estas a nivel de lo que viene a ser protuberancia y a lo que viene a ser, pues, en realidad, el sistema reticular está ubicado a nivel de todo el tronco, así que en esta situación o en estas circunstancias también hacen conexión con toda esta zona, ¿sí? Básicamente, función control del equilibrio y el movimiento ocular. Al ser partícipe de esta función, pues cuando se ve dañado, vamos a tener una alteración en el equilibrio, ataxia, y vamos a tener movimientos oculares anormales, en este caso el nistagmus, ¿sí? Con respecto al espino cerebeloso, que viene a ser el paleocerebelo, tenemos que la conformación la va a hacer un vermis rostral y un vermis caudal. En este caso vamos a tener como punto de conexión a la médula y está encargado del tono muscular, también de los movimientos axiales, troncales, al caminar, ¿sí? Y con respecto al neocerebelo, que es la parte medial del vermis y ambos hemisferios cerebelosos, estos se van a conectar con lo que es la corteza cerebral. Se encargan de la planeación, inicio y regulación del movimiento, básicamente control del movimiento. ¿Sí? Eh, Tenemos que recordar también su irrigación porque mucho de las lesiones que vamos a ver a nivel cerebeloso van a ser vasculares también, así que es importante recordar su irrigación. Está dada por la circulación posterior. Esta circulación posterior, bueno, proviene de las arterias vertebrales que se van a unir en lo que viene a ser el tronco de la basilar o arteria basilar, ¿sí? Y de abajo hacia arriba vamos a tener la primera arteria en salir, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la pica, ¿sí? Cabe señalar que esta arteria normalmente es rama de la arteria vertebral, ¿sí? Siento.
menos del 15 al 20% pueden nacer en lo que viene a ser la primera porción del tronco de la basilar y tiene gran irrigación cerebelosa. Casi 2/3 del cerebelo están irrigados por esta arteria. Bien, la siguiente salir a nivel ya de la porción medial del tronco de la basilar es la arteria cerebelosa anteroinferior o AICA, ¿sí? Esta arteria tiene bastante correlación con pares craneales, así que cualquier alteración en el trayecto de esta arteria puede condicionar a lesión de pares craneales, sobre todo el paracraneal 6, el paracraneal 7 y el paracraneal 8. ¿Ok? Eh, y finalmente tenemos a la arteria cerebelosa superior, la SUCA. Esta está relacionada con el tercer par y tiene como función irrigar la porción superior, valga la redundancia, de lo que viene a ser el cerebelo. ¿Sí? Tenemos una topografía y quiero que se grabe en esta imagen, ¿sí? De acuerdo a esta topografía anatómica, al igual que el homúnculo de Penfield y a nivel que el homúnculo sensitivo que vimos en la vía piramidal, pues de igual manera vemos que la porción o la parte ah, brachiocefálica está ubicada más hacia la mitad, mientras que la porción torácico y caudal están ubicados hacia la parte superior de lo que viene a ser eh, el cerebelo. Entonces, en su mayoría, el tronco y la parte de miembros inferiores están ubicados hacia lo que es el lóbulo anterior, mientras que la parte de la cabeza está hacia la parte del lóbulo posterior. ¿Ok? De igual manera, y hacia los lados laterales, vamos a ver que el que comanda la parte axial, o sea, estamos hablando del tronco, es el vermis, y la parte apendicular, o sea, las extremidades, están ubicadas a nivel de la zona paravermiana y lóbulos cerebelosos. Así que dependiendo de la lesión, nosotros podemos tener ataxias apendiculares, o sea, predominantemente de extremidades, o podemos tener ataxias troncales, o sea, que el compromiso sea mayor a nivel central, ¿sí? Tenemos muchas aferencias y también eferencias. Dentro de las principales aferencias, estas vienen de lo que viene a ser la corteza, también tenemos de la médula y de lo que vienen a ser los núcleos vestibulares. ¿Ok? La información hacia el cerebelo llega desde esas zonas. Esta información va a ser traducida a nivel cortical y va a emitir una señal mediante los diferentes núcleos para corrección de la misma. ¿Sí? Básicamente la motricidad. ¿Ok? Dentro de lo que es la clínica, ya pasando a la parte semiológica. Bueno, habíamos indicado que la principal función es el control motor. Y este control motor, ya sea estático o cinético, se puede ver dañada. Las principales funciones del cerebelo es la eumetría, entonces, como parte de los componentes. Y la eumetría viene a ser, si no es que es la manera exacta de cómo uno toma los objetos o el movimiento exacto en realidad sin mayores movimientos, sin movimientos innecesarios, que en cuyo caso se llamaría una deestructuración del movimiento, ¿sí? O sea, si nosotros necesitamos coger algo enfrente de nosotros y lo hacemos en la menor cantidad de movimientos, es gracias al cerebelo, ¿ok? Con respecto a la isometría, se debe a la adecuada fuerza con la que uno y la fuerza necesaria con la que uno realiza o ejecuta el movimiento. Es diferente golpear con un martillo a escribir.
Entonces, ambos requieren de diferentes cantidad de fuerza. Eso lo regula el cerebelo. Con respecto a la sinergia, para que un movimiento sea adecuado, para que un movimiento no sea brusco, pues requiere de la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas para que haya relajación mientras que haya contracción de otras, ¿sí? La diadococinesia viene a ser la alternancia de movimientos sucesivos de forma rápida. Vamos a ver más adelante cómo es que lo evaluamos, pero pues justamente permite al cerebro la coordinación rápida y la alternancia de estos movimientos de ambos lados del cuerpo también, ¿sí? Y el tono muscular. Entonces, cualquiera de estas funciones puede verse dañada. Sí, definitivamente. También podemos determinar al síndrome cerebeloso como puros o como asociados. Los puros normalmente se limitan a lesión lógico del cerebelo y los asociados cuando son parte de una clínica, parte de una enfermedad que puede llevarse o puede lesionar el cerebelo, pero asocia a otros síndromes más, como podría ser un síndrome piramidal, por ejemplo, o un síndrome extrapiramidal, ¿sí? En cuanto a los síndromes cerebelosos puros, tenemos muchas etiologías: tumores, hemorragias, infartos, inflamatorios como la esclerosis múltiple y cerebelitis, degeneración cerebelosas primarias también como las ataxias primarias. Entonces, estas vienen a ser patologías bastante limitadas a lo que viene a ser el cerebelo. Patologías sistémicas del sistema nervioso central, pues pueden ser la esclerosis múltiple, que daña no solamente al cerebro, nervios ópticos, y también puede ser la vía piramidal, así que tendríamos incluso tres pares, tres síndromes ahí, ¿verdad? Síndrome cerebeloso, síndrome piramidal y de pares craneales. Así que el esclerosis múltiple es una enfermedad sistémica y sobre todo el sistema nervioso central que daña todo el sistema nervioso central. ¿Ok? Lesiones del tronco encefálico pueden condicionar también a síntomas cerebelosos, sobre todo las lesiones tumorales e isquémicas. Y las atrofias cerebelosas por alcoholismo no solamente pues lesionan al cerebelo, también pueden llegar a lesionar nervios ópticos y también al tronco encefálico. Así que son patologías que pueden asociar más de un síndrome, incluido el cerebeloso. Con respecto a vamos a describir cada uno de los síntomas entonces, ¿sí? Hablemos primero del vértigo. ¿Qué es el vértigo? Y tal vez es el síntoma por el cual más frecuentemente vamos a sospechar que se trate de un síndrome cerebeloso. Y uno de los frecuentemente también evocados cuando se daña el cerebelo, el vértigo. Alucinaciones de movimiento, básicamente, ¿sí? El paciente refiere una sensación de giro, ya sea en su lugar, y o refiere que los objetos giran alrededor suyo. A eso se le conoce como un vértigo objetivo y o subjetivo. Objetivo cuando yo giro y subjetivo cuando las cosas giran sobre mí. Eh, se pensaba que podía darnos tal vez una señal y o guiarnos para poder determinar la localización de la lesión, el hacer esta diferencia del vértigo objetivo versus el subjetivo, pero se ha determinado que no hay una correlación exacta. No es que por tener un vértigo objetivo sea central y un vértigo subjetivo sea periférico, que es lo que antes se propugnaba. En realidad, cualquiera de los dos tipos de vértigo pueden condicionar y o pueden ser por lesiones centrales o periféricas, ¿sí? También el paciente puede venir no solamente por vértigo, sino por una sensación de aturdimiento, de inestabilidad o como si estuviese en alta mar, pues el paciente con una inestabilidad en el piso. A eso se le conoce como los mareos, ¿sí?
Tanto vértigos como mareos son síntomas inespecíficos que van agarrando fuerza y o van agarrando relevancia clínica si es que se asocian a otros síntomas. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos otra focalización neurológica, imaginemos que estamos con una hemiparesia y aparte de eso tenemos un vértigo, pues la sospecha que esto es una lesión del sistema nervioso central es alta, ¿verdad? Entonces, estos síntomas asociados nos van a dar un origen central, la focalización neurológica, la ataxia de la marcha también. Vamos a ver un ejemplo de ataxia de marcha. Muy bien, como pueden observar acá, el señor lo que hace es ampliar la base. Si se pueden percatar, amplía la base de sustentación para marchar. ¿Sí? Lo otro es que se pierde el braceo y siempre hay una sensación constante de caída y es por ese motivo que los brazos normalmente los trae hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. También el paciente puede presentar otros síntomas asociados que nos hacen sospechar que es una lesión del sistema nervioso central, como el nistagmus. Ahora, el nistagmus es normalmente y por frecuencia, si uno lo encuentra, está asociado a lesiones periféricas, a lesiones vestíbulo-cocleares, ¿sí? Así que eh, si lo asociamos al vértigo, sí, ya agarra un poco más de fuerza para lo que vienen a ser lesiones del sistema nervioso central, pero no cualquier nistagmus. En específico, el nistagmus vertical, el rotatorio y el bidireccional son los que nos van a dar un valor semiológico para lesiones de origen central. Veamos cada uno. El nistagmus es un movimiento anormal ocular bilateral, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos al paciente que pues realice los movimientos oculares conjugados, ya sea horizontal o vertical, se van a evocar. Normalmente el nistagmus, como les digo, por frecuencia van a ser en su mayoría horizontales, o sea, cuando nosotros le hacemos o le pedimos al paciente ver hacia los lados y se va a evocar. Ahora, el nistagmus tiene fases, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar qué tan duradero es esa fase. Si la fase rápida es muy duradera, si la fase lenta es menos duradera, y dependiendo de eso, nosotros podríamos determinar si tiene un valor semiológico para lesiones periféricas o centrales. Normalmente, como les indico, sea una fase lenta o sea una fase rápida, este nistagmus de forma vertical como lo estamos viendo, es de origen central probablemente. ¿Sí? Veamos el rotatorio. El rotatorio de igual manera es muy, muy frecuentemente asociado a lo que viene a ser, a lo que viene a ser lesiones de origen central. Muy bien, ese es el nistagmus rotatorio. Entonces, ya tenemos dos tipos de nistagmus que se asocian bastante a lesiones centrales, el vertical y el rotatorio. Y con respecto al bidireccional, también es muy sugerente de que este sea de origen central. Vemos ahí, el médico le hace o le pide que haga, pues, que siga el bolígrafo en una mirada horizontal. Y la paciente genera, no solamente tiene un tipo de nistagmus en este caso, no solamente es un nistagmus horizontal bidireccional, sino también rotatorio y
hacia la parte superior, o incluso oblicuo también se podría indicar de acuerdo a la dirección, ¿sí? Todos estos tipos de movimientos, normalmente en múltiples direcciones, se asocian más a lesiones del tipo central. ¿Ok? Así que recordar, la mayoría de los nistagmos, origen periférico, pero si tienen estas características, probablemente de origen central, ¿sí? Como les había indicado, la patología vestíbulo-coclear es muy frecuente que presenten tanto vértigos como náuseas, mareos e inestabilidad para la marcha. Así que el que no presente acúfenos el paciente pues de ayuda y o nos va a indicar que probablemente la lesión sea de origen central. Además que si el paciente presenta síndromes de hipertensión endocraneal, cefalea y vómitos, también nos hace sospechar que es el cerebelo el que se está dañando, ¿sí? Bien. ¿Se escucha bien? Disculpen, doctores. ¿Sí, Sí, se escucha doctor, bien? yo escucho Perfecto, bien. perfecto. Sí, Sino doctor. que me salió ahí un comentario que no se escuchaba mucho. Ok, vale. Entonces continuemos. Eh, con respecto a la astasia, que vendría a ser las oscilaciones que uno puede presentar, eh, y en este caso, pues se trata de la posición del paciente. Cuando uno los pone de pie, estos pacientes no tienen un buen equilibrio, por ende lo que hacen es el aumento de su base de sustentación. Inmediatamente estos pacientes se paran, entonces tienen que ampliar su base de sustentación. Vamos a ver. Muy bien. Quiero que vean a un inicio cómo es la base de sustentación de la pequeña. Cuando agarra un objeto y ni bien deja de agarrar el objeto, cómo es que cambia su base de sustentación. Ahí agarrando el objeto tiene una base de sustentación pequeña, pero le sacan la mano y automáticamente amplía la base de sustentación. Bien, ok. También podemos tener desviaciones, una anteropulsión, una retropulsión o una lateropulsión. ¿Sí? ¿Qué son las pulsiones? Simplemente pues que uno se va de lado o hacia el otro lado y en la marcha puede pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, las pulsiones también nos dan un valor localizador y un valor lateralizador. ¿Qué nos quiere indicar este concepto? O sea, que si nosotros tenemos pulsiones, muy probablemente las lesiones sean cerebelosas y o vestibulares, cualquiera de las dos, ¿sí? Y un valor, eso es el valor localizador. Ahora, el valor lateralizador nos va a indicar que la lesión podría ser vestibular derecha o izquierda, es ipsilateral a donde nosotros hacemos la pulsión. Cuando es anterior o posterior, no hay una correlación clínica, pero sí cuando es de lado. Si es que es hacia el lado izquierdo, probablemente sea el cerebelo del lado izquierdo y o el vestíbulo del lado izquierdo el que está dañado y viceversa. Vamos a ver una marcha con pulsión anterior y lateropulsión. Muy bien, ahí vemos una pulsión hacia la izquierda y normalmente el paciente tiene esa tendencia cuando camina y les van a indicar eso.
yo camino o trato de caminar recto, doctor, pero me jala hacia la izquierda o me lleva hacia la izquierda, o siempre que intento caminar no puedo caminar y me caigo siempre hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es una pulsión y tiene un valor lateralizador y localizador, como les vuelvo a indicar. ¿Sí? Con respecto al temblor, habíamos indicado que tenemos temblores de reposo y temblores cinéticos, ¿verdad? Entonces, el tipo de temblor que se presenta en el cerebeloso es un temblor cinético y es de intención o terminal, o sea, al terminar la acción. ¿En qué maniobra la podemos evidenciar? Frecuentemente lo hacemos en el índice nariz, ¿sí? Veamos. Muy bien. Acá vemos un paciente con un temblor de intención. Se le pide que encaje el bolígrafo y no lo puede hacer, genera mucho más temblor. ¿Ok? Muy bien. Intenta poner el objeto en la mesa y es donde más se manifiesta. De igual manera, en el momento que va a coger el lapicero es donde más se manifiesta el temblor. ¿Sí? Por eso se llama temblor de intención o terminal. Cuando termina el vector del movimiento es cuando más se presenta. Muy bien. Y aparte de esto, también podemos cursar con hipotonía, ¿verdad? Y en estos casos, si bien es cierto, no se ve alterado el reflejo, no se ve alterado el reflejo, o sea, estos pacientes no tienen hiporreflexia o hiperreflexia, por la disminución del tono pueden presentar lo que estamos viendo, que es un reflejo pendular. ¿Y a qué se refiere? Pues que viene o el movimiento de la pierna después de un reflejo osteotendinoso normal queda en esa posición o queda moviéndose de esa manera, de atrás hacia adelante, como si fuera un péndulo, ¿sí? Cuando saquen un reflejo osteotendinoso en una persona, verán que el movimiento no es como el que presenta esta paciente. Ah, importante, por favor, siempre hay una confusión con esto. Los pacientes cerebelosos no presentan signo de Romberg. Ojo, ¿eh? Uno piensa que el signo de Romberg es de origen central o indica que hay lesión del cerebelo. No es así, es periférico, ¿sí? El signo de Romberg es una lesión vestibular probablemente y o de nervios periféricos. Entonces, cuando nosotros evaluamos o hacemos el test de Romberg, le pedimos al paciente que primero junte tanto talones como puntas de pies, esté en posición de firmes y con los ojos abiertos. Esa es la primera sensibilización. La segunda sensibilización es yo le pido al paciente que cierre los ojos. Y como tercera sensibilización, yo intento mover de su posición al paciente. Entonces, el signo o, perdón, el test de Romberg lo realizamos en tres fases. Una con ojos abiertos, otra con ojos cerrados y otra intentando mover al paciente, ¿sí? Son las tres fases que debemos evaluar en estos pacientes. Y una vez más, no es del sistema nervioso central, es lesión vestibular o del sistema nervioso periférico. Para nosotros mantener el equilibrio, recuerden que necesitamos tres estructuras: cerebelo, vestíbulo y nervios periféricos. Muy bien. En este caso, el paciente sí presenta un romber positivo, ¿verdad? Cuando cierra los ojos, hay una desviación y o ampliación de su base de sustentación para sostener su equilibrio. Muy bien. Le piden automáticamente que cierre los ojos y ahí hay una desviación y ampliación de su base de sustentación hacia el lado derecho.
También nos da un valor localizador, ¿eh? Si es que siempre se cae hacia el lado derecho, pues probablemente la lesión vestibular sea de ese lado, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora veamos los trastornos cinéticos durante el movimiento. Indican que hay una marcha en forma de árbitro en zigzag de lado a lado. Aparte de eso, pues cuando el paciente presenta esa ataxia troncal es que se va a manifestar más esa caminata. Para cuyo caso, en los casos simples o en los casos leves de una marcha táxica, pues le pedimos que realice una maniobra, que es la marcha en tándem. La marcha en tándem, pues primero fijamos una línea y le pedimos al paciente que camine un pie delante del otro manteniendo el equilibrio. En realidad la postura de los brazos no importa, porque normalmente ellos te preguntan con los brazos abiertos, con los brazos juntos. En realidad, como mantenga de mejor manera su equilibrio, se le tiene que indicar, ¿sí? Y evaluamos cómo lo realiza. En estos casos, los pacientes pues igual pueden tener una pulsión hacia la derecha o hacia la izquierda durante este procedimiento que nos va a dar un valor lateralizador. Recordemos que los pacientes adultos mayores pierden esta capacidad o la capacidad de sostener su equilibrio por completo y además de ello tienen un proceso pues de amiotrofia producto del desgaste y envejecimiento muscular. Así que normalmente el tándem sale positivo en ellos y no tiene un valor semiológico, por lo que para mejorar eso se le pide una marcha en semitandem, o sea, se le pide que no sea tan junto el pegar los pies, sino tal vez un medio paso hacia adelante, pero siempre siguiendo la línea, ¿sí? De esa manera, pues tenemos una mejor evaluación. Recuerden que también tenemos que individualizar nuestra evaluación de acuerdo al paciente que tengamos delante nuestro. Si se presenta esta marcha atáxica, pues normalmente es el lóbulo flóculo-nodular el que se ve afectado o el vermis cerebeloso posterior, ¿sí? Pasemos al siguiente signo semiológico. Dismetría es la incapacidad de alcanzar el blanco, ¿sí? Hay una alteración ya sea en la fuerza, velocidad y o el sentido de la distancia adecuados en cualquiera de estos componentes y va a conllevar a un movimiento torpe y desestructurado que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Para ello, dependiendo de si evaluamos miembros superiores o miembros inferiores, nos hacemos de las siguientes pruebas para poder evaluar. Prueba índice nariz para miembros superiores y talón rodilla para miembros inferiores. Muy bien, entonces esto vendría a ser una dismetría de miembros superiores. Al paciente se le pide que toque su nariz y después el índice del evaluador. Muy bien. Ok. Quiero que se den cuenta, quiero que se den cuenta que el paciente lo hace recto, no presenta un temblor de intención, o sea, un temblor final, ¿verdad? Ok. La dismetría no trata de eso. La dismetría lo que trata de evaluar es el vector del movimiento y el vector tiene que ser recto, ¿ok? En este caso vemos que hay una mayor dismetría para el lado, hay dismetría para el lado derecho, pero veamos el lado izquierdo, que es lo que es más semiológico. Muy bien, pasamos hacia lo que es
el lado izquierdo. ¿Vieron cómo es el movimiento? Es un vector, pues, bastante abigarrado. No es un vector recto el que se genera para poder llegar hacia el punto. Y lo hace y llega al punto, si se dan cuenta. O sea, con el lado izquierdo toca su nariz y llega hacia el dedo, pero no es un vector recto. Eso es una dismetría. ¿Sí? Muy bien. Podemos tener una hipermetría, o sea, cuando el paciente se pasa el vector que se ha generado hacia el índice. En este caso, pues se pasaría de la mano hacia adelante, por así decirlo. La hipometría, cuando el paciente pues no llega al punto y hay una descomposición del movimiento cuando vemos que hace diferentes vectores de lado a lado, ¿verdad? Las lesiones en este caso estarían ubicadas a nivel de vermis dorsal, el núcleo fastigial, el flóculo, el paraflóculo, úvula o pirámide. Cualquiera de estas estructuras, si se ven dañadas, podemos presentar la dismetría, ¿sí? Ataxia, incoordinación de los movimientos voluntarios. Con respecto a lo que es la ataxia, es la incoordinación de los movimientos voluntarios. Y la vamos a dividir en gran asinergia o en pequeña asinergia. Gran asinergia si es evidente simplemente al pedir al paciente que vaya caminando. Y la pequeña sinergia, pues, para este caso que son ataxias apendiculares, o sea, ya sea de miembro superior o de miembro inferior, bastante leves, tenues, nos valemos de maniobras, como es la prueba de arrodillamiento para miembros inferiores. Al paciente se le pide que se arrodille en esta silla, en una silla cualquiera, y que baje de esa silla. En el caso del miembro que no está afecto, lo hace de forma regular y rápida. En el caso del miembro que está afecto, lo que hace es tal vez el movimiento hacerlo mucho más amplio antes de poder tocar el suelo y o hacer varios movimientos no similares a la zona no afecta para poder llegar al suelo. ¿Sí? Y otra prueba que hacemos es la prueba de flexión de la pierna. Le pedimos al paciente en decúbito dorsal que lo que haga es tocar con el talón hacia los glúteos y lo que vemos es cómo es que realiza este movimiento. Normalmente cuando el paciente lo realiza en el lado sano lo hace en un solo vector, mientras que el lado que está alterado puede llegar en varios puntos recién hacia la nalga. ¿Sí? Ok, muy bien. Hagamos, hagamos un recordaris. Siempre va a haber esta posible equivocación y espero que con esta diapositiva podamos mejorar un poco nuestra forma de evaluar, ¿sí? Va a haber mucha confusión entre lo que es la ataxia cerebelosa, la ataxia sensitiva y la marcha frontal o la apraxia de la marcha, ¿sí? Con respecto a las ataxias cerebelosas, lógicamente el daño está a nivel de cerebelo, con las ataxias sensitivas, nervios periféricos y con respecto a la apraxia de la marcha, la región frontal o lóbulos frontales bilateral profundo, cerca a lo que es el cuerpo calloso, se ven las lesiones. ¿Ok? ¿Cómo es que presentan la base de apoyo en las marchas atáxicas? Amplían su base, como habíamos indicado, ¿verdad? En las marchas, en las apraxias de la marcha también se amplían, ¿sí? En la ataxia sensitiva, en esta no. En esta es una base estrecha, no se amplía la base de sustentación, ¿ok? La velocidad es variable en la cerebelosa, pero en la sensitiva y en la frontal sí son lentas. Con respecto ya a la parte dinámica,
cuando realizan los pasos es irregular y hay un tambaleo, o sea, en zigzag, como hemos visto, a diferencia de la ataxia sensitiva, que normalmente los pasos son regulares, ¿sí? Con desviación en la dirección. Estos pacientes pueden tener una pulsión definitivamente, al igual que las marchas atáxicas, pero la diferencia es que son regulares. Y con respecto a la apraxia de la marcha, son cortos por arrastre de los pies, algo parecido a la marcha festinante, ¿sí? Con respecto al romber, es positivo a nivel de lo que es la ataxia cerebelosa. En algunas oportunidades no es frecuente, sí es frecuente en lo que es las ataxias sensitivas y podría ser en algunas también en las apraxias de la marcha. Es más característico de las ataxias sensitivas, ¿sí? Y con respecto al signo talón rodilla, pues es anormal en las ataxias cerebelosas y es normal en las otras. ¿Ok? Como habíamos indicado, el inicio de la marcha es vacilante solamente en la frontal, como si fuera una enfermedad de Parkinson que tienen pues el freezing o el congelamiento de la marcha. Estos pacientes pueden presentar algo parecido. Con respecto a cuando se le pide girar a los pacientes con las ataxias cerebelosas, siempre son inestables. Y los pacientes que tienen una ataxia frontal con múltiples pasos, tal cual como un paciente con Parkinson, ¿sí? ¿Quiénes tienen mayor inestabilidad postural? Cuando están en bipedestación, pues definitivamente la ataxia sensitiva y las marchas frontales. ¿Y quién presenta caídas con mayor frecuencia? Las ataxias sensitivas y las apraxias de la marcha, más que las ataxias cerebelosas, ¿sí? Con respecto a los trastornos cinéticos de los movimientos activos, hablemos de la coordinación de movimientos. Y en este caso, la adiadococinesia es la discoordinación o la alteración en la coordinación de estos movimientos, ¿sí? Veamos algunas maniobras. Muy bien. Lo que le pedimos a los pacientes es la prueba de la marioneta. Le pedimos que hagan una pronosupinación bilateral sobre la pierna de forma rápida y veamos cómo lo realiza nuestro paciente. Ahí no lo puede realizar, ¿verdad? De forma alternante no la puede realizar. Ven cómo no lo puede hacer en un momento dado. Estamos haciéndolo rápido, sí, pero ahí cambia su coordinación y no lo puede realizar. Y la mano que menos hace es el lado izquierdo. También nos hace sospechar que la lesión puede ser del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, la discoordinación mayor va a ser ipsilateral a la lesión también. Muy bien, vamos con el siguiente. Al paciente le pedimos como si estuviese desenroscando focos. Normalmente le pedimos que haga con ambas manos para ver también la simetría entre ambos lados. Así que de esa manera nos podemos ver, nos podemos dar cuenta de si lo hace bien o no lo hace bien. Le podemos pedir también de la siguiente manera que haga un movimiento alternante con una mano y después cambiar la mano, ¿sí? Todas estas pruebas nos sirven para determinar si hay una alteración o no en la coordinación del movimiento, ¿sí? Muy bien. El siguiente signo vendría a ser la braditeracia
teleocinesia o la descomposición del movimiento. Ya habíamos indicado cómo es esta, cuando requerimos de más de un movimiento para poder hacer una acción, ¿sí? El reflejo pendular también ya lo hemos visto. La disartria es del tipo escándida. Veamos este tipo de disartria. Y para esto vamos a oír. A ver, bien. Doctor, buenas noches, no se escucha. Doctor, no se escucha. A ver, voy a intentarlo. Am, ¿Se escucha ahí mejor? No, Mm, Tiene que volver a compartir. Muy bien. Ok. Lo van a revisar. Acabo de mandarles el link del, ¿cómo se llama? Del video. Igual lo tienen para revisar. Pero básicamente como saben, la disartria es una alteración en la articulación de la palabra y puede ir de leve, moderada a severa dependiendo de cuánto una persona se deja entender. Leve pueden ser pues alteraciones en las articulaciones fonéticas de algunas palabras, en específico las más difíciles que podría ser la R, la S, la J, la F, ¿sí? O la X, cualquiera de esas de esos fonemas puede presentar pues una dificultad y no articularlas bien. Esa es una disartria leve. Moderada y ya toda la estructura de la palabra se ve alterada, se deja entender pero pues con dificultad. Y severa cuando ya no se deja entender, ¿sí? Es un habla inteligible, ininteligible. Con respecto a las disartrias escándidas, la característica adicional pese a si es leve, moderada o severa, es que tiene paradas durante el proceso de la articulación, ¿sí? Van a revisar el video y en el video pues van a ver que el paciente en una palabra hace como dos o tres paradas. Muy cortas, lógicamente, no son unas paradas pues de 1 o de 2 minutos, son de microsegundos que al final dan la apariencia de como si fuera una rueda dentada, por así decirlo, la expresión de la palabra, ¿sí? Ya hemos visto las características del nistagmus, recordarlo una vez más, horizontales, bidireccionales, verticales u oblicuos nos hacen sospechar de origen central. Y los trastornos de la escritura también se pueden dar. Cuando se le pide a estos pacientes, pues van a presentar una megalografía como acción compensatoria. Estos pacientes escriben grande, ¿sí? También debemos evaluar los movimientos pasivos y en este caso, pues, la hipotonía. Y para eso usamos dos pruebas. La prueba de pasividad de André Thomas. En realidad, esta prueba consiste en ponernos en la parte posterior del paciente y hacerle un zigzag o un vaivén de la cadera de lado a lado. Durante ese proceso vamos a ver cómo es que se mueven los brazos. Y si estos brazos adquieren un movimiento pendular, pues es muy sugestivo de que haya una hipotonía, ¿sí? Ahora, la prueba de resistencia de Stewart Holmes es otro tipo de prueba que evaluamos pues miembros superiores como ven en el gráfico. Primero le pedimos al paciente que haga fuerza o bueno, ponga en una posición como la ven ahí y hacemos una contraposición de fuerzas. El evaluador jala hacia su lado y el evaluado, el paciente, también jala hacia su lado. Entonces, en este momento, en este proceso de contraposición de fuerzas, en un momento que no se le avisa, suelta uno el brazo del paciente
y dependiendo de si el paciente tiene una hipotonía o no, va a presentar un movimiento amplio o corto. Al soltar, el paciente automáticamente tiene que corregir la fuerza de su movimiento para evitar golpearse. Entonces, en personas normales no llegan a golpearse la cara, pero si presenta una lesión cerebelosa y presenta además hipotonía, normalmente estos pacientes sí llegan a golpearse la cara y es por eso que ponemos nosotros otra resistencia cerca de la cara, porque no es dable que se golpee, pues no, o que hagamos eso. Bien, antes de pasar, vamos a ver una evaluación de este tipo. Ahí está. Muy bien, ahí vemos una contraposición del movimiento, ¿sí? Y en este caso tiene hipotonía porque se llega a golpear el pecho, ¿sí? Muy bien. Entonces dividamos los síndromes cerebelosos de acuerdo a la localización. Si nosotros tenemos una localización medial vermiana, y se ve afectado pues la porción del palio cerebelo, la porción rostral, la parte superior. En este caso, esta parte comandaba las partes del tronco y de miembros inferiores, ¿verdad? Acá vamos a tener un aumento de la base de sustentación, vamos a tener una ataxia de la marcha, también podemos tener una ataxia dinámica, la prueba talón, rodilla o índice nariz en este caso, están preservados y hay, no presenta el paciente hipotonía porque no es el tronco el que se ve afectado, no hay disartria, no hay nistagmus tampoco. Es muy propio de las atrofias cerebelosas por alcoholismo. En el siguiente síndrome vemos al síndrome cerebeloso también medial vermiano, del palio cerebelo también, pero en este caso vamos a ver la porción caudal, o sea, acercándose más a lo que viene a ser el tronco y la cabeza. En este caso hay una inestabilidad troncal y marcha vacilante de lado a lado, en especial cuando uno le pide que haga la marcha en tandem, ¿sí? La ataxia, en este caso, no hay ataxia apendicular. También se ve conservado el índice talón-rodilla y también el índice nariz. No hay hipotonía. Puede estar presente la disartria y también puede estar presente el nistagmus. En este caso, pues, los meduloblastomas, que son tumores propios del epéndimo y que normalmente tienen origen en el tronco, pueden condicionar a una aplaste o un crecimiento desde su porción medial del cerebelo, ¿sí? Ahora veamos el síndrome cerebeloso lateral o hemisférico. En este caso hay con respecto a esto, hay unas manifestaciones son homolaterales a la lesión, o sea, cuando nosotros tenemos la lesión del cerebelo, del lóbulo cerebeloso derecho, la clínica es del hemicuerpo derecho, a diferencia del síndrome piramidal que es contralateral, ¿verdad? En este caso no, es ipsilateral, hacia el mismo lado. Ataxia de miembros, por ejemplo, el paciente lo va a presentar alteración de lo que viene a ser el índice talón-rodilla, ¿sí? Hay una hipotonía en los miembros, así que el Stewart-Holmes va a ser positivo en estos casos. Y los pacientes van a presentar, las patologías más frecuentes de este tipo es los infartos, hemorragias, tumores y o abscesos cerebelosos que se ubican en el lóbulo cerebeloso. ¿Sí? Y si tenemos un síndrome pancerebeloso, o sea que afecta tanto a la zona vermiana como a la zona de los lóbulos, pues los signos van a ser de ambos en realidad. En este caso ya son afecciones sistémicas como la cerebelitis o cuando hay tóxicos y encefalitis paraneoplásicas también son frecuentes que presenten este tipo de alteraciones.
Dentro de los diagnósticos diferenciales de lo que viene a ser una ataxia, muy bien, vamos a tener a las siguientes patologías. Ataxia aguda, intoxicaciones sobre todo por alcohol, fenitoína, ¿sí? Cuando tenemos una cerebelitis viral aguda también puede presentarse o síndromes postinfecciosos son de días. Subagudo, cuando ya hay intoxicaciones de diferente tipo, o sea, por metales pesados, básicamente el mercurio, por ejemplo, y o por deficiencias de vitamina B12 a consecuencia de una malnutrición alcohólica o enfermedad de Lyme también, ¿sí? Y cuando ya son crónicos, para neoplásicos. Estos, todos ellos englobados dentro de lo que viene a ser una ataxia, pues progresiva, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos lesiones focales solamente de un lado, pues si son agudos, normalmente se deben a infartos y o a infecciones cerebelosas como abscesos. Si son subagudos, más que nada son cáncer y también en algunas circunstancias enfermedades inflamatorias como la esclerosis múltiple o también enfermedades inflamatorias a consecuencia del VIH, ¿sí? Las leucoencefalopatías multifocales reversibles es una causa subaguda de lesiones a nivel del cerebelo en pacientes con VIH a tener en cuenta siempre es, ¿ok? Y ya crónica, si es que hay gliosis de la sustancia blanca, en este caso, pues la desmielinizaciones y o también intoxicaciones crónicas puede condicionar a la gliosis de lo que viene a ser eh, el cerebelo, de la subcorteza. ¿Ok? Las malformaciones congénitas, dependiendo del grado, por ejemplo, las malformaciones de Chiari, grado 3, grado 4, recién son meritorios de síntomas y lógicamente en estas se tienen que hacer un seguimiento en el tiempo porque la mayoría de ellas no llegan a generar síntomas clínicos. Son infrecuentes que presenten estos síntomas, ¿sí? Muy bien. Con eso hemos completado la clase del día de hoy, doctores. Estamos viéndonos la próxima semana, el miércoles y el jueves. ¿Sí? Muy bien. Muchas ¿Se gracias, escuchó? doctor. Ok, perfecto, doctores. Muy bien. Que tengan buena noche, ¿sí? Gracias, doctor. Buenas Buenas noches, Buenas noches, doctor.